Voy a detenerme brevemente en ese excurso propio que hice relativo a textos de Benedicto o Ratzinger, porque son en su mayoría textos de tratados como la escatología o dije introducción al cristianismo, son básicamente de donde tomé estos textos sobre la vida eterna para ordenarlos y exponerlos a ustedes y conversarlos. Pero hay un punto que me pareció importante. Bueno, yo creo que él que reproduce en sus cursos o en esos libros o escribe para un público más culto en general, da algunos supuestos y entonces me pareció que había que hacer ese alcance, pero no estoy del todo confiado en que haya sido claro y quiero entonces someterlo a las preguntas de ustedes. Leo nuevamente. Dice así: presente y eternidad no se encuentran eso. Presente y eternidad no se encuentran uno ante el otro y en mutua oposición, como el presente y el futuro, sino que se interpenetran. Esta es la verdadera diferencia entre, fijémonos bien, utopía y escatología, los términos que él usa. Durante mucho tiempo se nos ha ofrecido un horizonte de utopía, dice él. A él, en el ambiente cristiano general, es decir, de espera en un mundo futuro en lugar de una escatología, lugar de vida eterna. Según aquella visión, la utópica, la vida eterna sería irreal, solamente nos arrancaría del tiempo. Sin embargo, la utopía sería una meta real a la que nos podríamos dedicar con todas nuestras fuerzas, según diversas conciencias y diversas gamas culturales. Ya podemos entrar un poco a discernir eso, pero a la que la utopía sería la meta real. Pero esta es una conclusión, agrega él, es una conclusión errónea que nos conduce a la destrucción de nuestra esperanza. Pues este mundo futuro, para cuya construcción se utilizaría el presente, nunca nos afecta a nosotros mismos. Únicamente existe para una futura generación todavía desconocida que nunca llega. Se entrecruzan varias cosas allí, pero yo abro la posibilidad de preguntas de quien quiera dar su opinión al respecto o preguntar lo que le parezca y juntos tratemos de definir bien esta dualidad que me parece que está en el corazón de los problemas culturales, espirituales, teológicos de nuestro tiempo y desde hace mucho tiempo. No sé quién quiera. Monseñor. La idea que me ha venido recurrentemente. Bueno, nosotros somos sacerdotes y tenemos que predicar al Señor y su reino y la vida eterna. Nos enfrentamos a una realidad también particular, que es la realidad de un pueblo de Dios
con bastante deformación, con ignorancia, cómo plantear estos temas para que se nos hagan. Pienso que la mayoría de nosotros hablamos de estos temas con más o menos fuerza. Hablamos de la vía de la gracia, que es el inicio de la bienaventuranza aquí. Hablamos de la muerte, no alabamos a los que se mueren ni mandamos al cielo cuánto persona fallece, sino que predicamos, como la Iglesia nos pide, de la vida eterna cuando hay una misa de funeral. Pero algunas veces uno siente que este tema se nos ha ido alejando en la enseñanza, en la predicación de la Iglesia, porque es incomprensible para la gente. Y esta dicotomía que tú dices que existe hace tanto tiempo está absolutamente presente, y hay otras cosas que han sustituido en el pueblo de Dios la escatología cristiana. No sé si alguien más quiere preguntar. Asumo con pleno acuerdo lo que dice Monseñor. No sé si alguien más quiera considerar, refutar, aclarar, decir de su propia experiencia. Adelante, Padre. Sí, me parece que los escritos de Joseph Ratzinger, esto de utopía y escatología, aun cuando puede haberlo hablado o escrito en muchas oportunidades, se cumple mucho en la teología desde la liberación. Hizo una refutación de Gustavo Gutiérrez, el libro de Teología de Liberación, sobre todo en ese aspecto, porque el marxismo siempre ha sido analizado por estudiosos como una escatología inmanente, es decir, del reino sin Dios, que vendría siendo la utopía del gobierno plenamente socialista, sociedad plenamente comunista, y que Gustavo Gutiérrez, a partir de la mezcla con el Evangelio, entonces es un reino que probablemente no es sobrenatural de Jesucristo, sino que termina en este mundo. Y entonces es como una traducción de la lucha revolucionaria aplicada a la redención que se empieza a llamar liberación de las esclavitudes o las injusticias económicas de la sociedad. Y entonces a eso es que Ratzinger llama utopía, porque es una especie de promesa de un Estado o de una sociedad perfecta, pero que no llega nunca, siempre se lleva a un tiempo futuro, y lo que importa es la lucha o el combate presente. Pero no es la escatología puramente católica, precisamente como usted puso, que es la comunión plena con Jesucristo resucitado. Eso me parece. Sí. No sé si hay otra consideración. Yo puedo, con lo que ha dicho Monseñor y con lo que dice el Padre, preparando esto, y es uno sale muy beneficiado de una invitación como esta de ustedes, porque se tiene que sumergir morosamente y amorosamente en textos que han sido también elaborados morosa y amorosamente por un espíritu muy especial como fue Benedicto XVI. Pero a mí en la lectura lo que primero me pareció es que, por ejemplo, yo y mi ambiente, que no tenía nada que ver con la teología de la liberación, porque además en esos tiempos yo ya voy para cumplir 80 años, tengo 79. O sea, cuando fui catequizado no existía la teología de la liberación.
Pero sí creo que fui catequizado en la utopía. O sea, tenía que portarme bien, porque si no después iba a tener varillazo. Y no era ahora, digamos, no es que el presente estuviese ya, digamos, la vida eterna. La vida eterna era una cosa que venía después. Y parece que no es así. En la sana teología, en la raza, no es así. Ahora, eso se producía en un ambiente sano, inocente, como el que podría haber sido educado cualquiera de ustedes, o como fue mi caso. Pero también es cierto lo que usted dice, esa idea utópica de lo eterno, que en el caso de la teología de la liberación yo creo que proviene de todas las formas inmanentistas que se introducen en la cultura cuando hay el giro del teocentrismo al antropocentrismo, para decirlo en simple, digamos, y comienza todas esas filosofías de la Ilustración. Todas ellas van creando ideas de un cielo en la tierra que se entremezcla, se cruzan las ideas de un cielo, para quien es más cristiano, en una idea ya no de vida eterna como presente, no en contraposición al futuro, va diluyéndose paralelamente con el crecimiento de estas visiones inmanentistas, que son más complejas y complexivas, y que incluso pues ya en nuestro tiempo, siglo XX, se constituyen en formas de teología. Pero creo yo que ese es un punto muy importante de tener presente, porque el utopismo, por decir así, está generalizado todavía. O sea, no es que la sociedad, o sea, tendría que haber un cambio cultural, tendría que sanarse eso que dice von Balthasar, que cita a Ratzinger. Ha sido atrofiada nuestra capacidad de sentido de la trascendencia. Entonces, claro, una sociedad que vive sumergida en el inmanentismo criteriológicamente, o sea, es una cosa casi epistemológica, es francamente muy difícil. Es obra de la gracia, que puede ser ayudada por la razón. Pero quería detenerme en ese punto porque Ratzinger pasa como por varios supuestos, digamos, ¿no? Cuando habla de la utopía como una expresión, este problema que puede ser de gente piadosa, que vive fideísticamente, o puede ser el empaparse de este otro inmanentismo. Ahora, los dos universos no se separan, son propios de la modernidad, yo creo. Yo creo que, por ejemplo, Hildegard von Bingen, que está tan de moda hoy día, por razones hasta ecológicas, no tenía ese problema. Para nada. Ni a su alrededor. No tendría que pasar por explicar premisas previamente, sino que era así. Hoy día no, hoy día tiene que ser producido. Todo producido. Y la producción lleva consigo una concepción de las cosas que es, en el fondo, acordémonos la Placuit Deo y la Exultate, Gaudete te Exultate, que el Papa Francisco habla del neopelagianismo, ¿no? El neopelagianismo está totalmente presente. Presente no digo en Silicon Valley, ese es pelagianismo puro.
No es neo. Pero el neopelagianismo está presente entre los cristianos. Entonces, la idea de utopía, de que tengo que hacer esto para ganar aquello, es ganar o perder. No es vivir la comunión. Incluso esas cosas han sido como infestadas de desprestigio, casi suenan a veces a mala palabra, a un sesgo ideológico o partidario. No, yo mismo he padecido eso, puedo decirlo. Ya al llegar a los 80 años hago el recuento y veo como tantas veces somos hijos de nuestra cultura, de nuestro tiempo. Esta pugna es muy importante de resolverse bien, pero es tarea que nos supera nuestras fuerzas, claro. Pero me hace mucho sentido a mí el placuideo y el neopelagianismo como una forma que tiene distintos grados y distintas expresiones, pero que está allí presente. Bueno, vamos entonces al final de esto y hacemos un esbozo de respuesta a interrogantes de la escatología cristiana. Esto es lo que se llama lo que nos sigue. Después de lo anterior, esbocemos en grandes líneas lo que expresa la fe cristiana con la palabra cielo y también con la palabra infierno. Desde aquí se puede comprender, asimismo, la importancia del purgatorio. Fijemos especial atención al punto que al menos a mí me toca bien importantemente en la fe, es decir, porque por lectura o por inquietud personal, que se refiere a la sobrevivencia del alma en el tiempo intermedio. Es decir, entre la muerte de cada uno y la resurrección final. Yo soy una persona que en el último tiempo, no sé por qué motivos, circunstanciales o lo que sea, me he tenido que ocupar mucho del tema de los cementerios, las tumbas. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es un lugar bastante interesante para meditar, porque es un lugar bien solitario, bonito en general, y bueno, se trata de dejar las cosas bien y bonitas, y entonces, pero ¿qué pasa con los que están aquí? ¿Qué va a pasar con uno que va a venir a dar aquí? Entonces, todo ese tema me hace pensar, y por eso digo, confieso que es un caso que a mí personalmente me toca mucho, que se refiere a la sobrevivencia del alma en el tiempo intermedio, es decir, entre la muerte de cada uno y la resurrección final, porque el tema es la resurrección final. Eso no lo tenemos presente. Ya dije aquí, digamos, lo que todos sabemos, y las encuestas que han hecho o von Balthasar o Piper o qué sé yo, es decir, cómo la gente no cree o esconde la idea de la muerte o la resurrección le parece una cosa muy rara, y lo cual convive con ideas de que a lo mejor me voy a encontrar con mi abuelito que quería tanto, ¿sí? Lo voy a ver, qué ganas de verlo, pero estamos lejos, digamos, de una convicción profunda, seria, digamos, vivida. El lugar del purgatorio, para comenzar, es, en último término, el mismo Cristo. Si nos encontramos con Él sinceramente, llegará a suceder por sí mismo que toda la miseria y la culpa de nuestra vida, que en la mayor parte de los casos habíamos mantenido cuidadosamente oculta, aparece punzante ante nuestra propia alma.
en ese instante definitivo de la presencia de la verdad. La presencia del Señor transforma todo lo que en nosotros es complacencia en la injusticia, en el odio y la mentira, y actúa como una llama ardiente. Ella se convertirá en dolor purificador que consume en nosotros todo lo que es irreconciliable con la eternidad, con la vitalidad transformadora del amor en Cristo. Asimismo, nos es aquí comprensible el significado del juicio. Podríamos decir, el juicio es el mismo Jesucristo que es la verdad y el amor en persona. Él ha entrado en este mundo como la íntima referencia para toda vida individual. Que el juicio lo constituye el encarnado, crucificado y resucitado incluye dos aspectos mutuamente dependientes. Significa, en primer lugar, lo que ya consideramos, todo lo vil, desviado y pecaminoso que de nuestra existencia es puesto a descubierto por referencia a Él. Y a través del dolor de la purificación hemos de liberarnos de ellos. El día del juicio del Señor, en vista de nuestras preguntas, Él mostrará sus llagas y nosotros comprenderemos. Entre tanto, espera simplemente que nosotros vayamos hacia Él y confiemos en Él, en el lenguaje de esas heridas suyas. Por último, ¿qué ocurre propiamente con el alma? Más aún, si debemos esperar una resurrección realmente corporal de los muertos y un nuevo mundo, ¿cómo sobrevendrá aquello? Observamos desde luego que la palabra alma ha sido relegada durante las pasadas décadas a la lista de las palabras prohibidas. Se intenta evitarla siempre que posible. Eso en el discurso masivo y común, digamos. Contra lo anterior, debemos decir que la palabra alma existe en todas las culturas, con una tendencia general semejante en todas, no obstante con un desarrollo distinto en cada una. Tal como es empleada en la tradición cristiana, es fruto de la fe. Y de esta forma no es posible que quede ajena al mensaje de Jesucristo. Expresa la peculiaridad del ser humano querida por el Creador. El hombre es aquel ser de la creación en el que coinciden espíritu y materia y se reúnen en un conjunto único. Si dejamos de lado el concepto de alma, nos precipitamos en un materialismo radical que no acrecienta el valor del cuerpo, sino que le arrebata su dignidad. Punto importante este. Un alma sin cuerpo entre la muerte y la resurrección es una realidad que ha despertado desconcertantes discusiones, como por ejemplo aquella de la resurrección inmediata después de la muerte, entre otras, doctrina descartada por el magisterio y asimismo por la realidad perceptible. Se trata, decimos, de una materia de crucial importancia. Cuando afirman algunos que un alma sin cuerpo entre la muerte y la resurrección sería algo absurdo, no se está comprendiendo las Sagradas Escrituras. Esto porque después de la ascensión de Cristo ya no existe el problema del alma sin cuerpo, explica Ratzinger. Después de la ascensión de Cristo ya no existe el problema del alma sin cuerpo. El cuerpo de Cristo es el nuevo cielo, desde ahora abierto para siempre. Si nosotros nos transformamos en miembros del cuerpo de Cristo, entonces nuestras almas están sujetas a ese cuerpo, que se convierte en cuerpo de ellas. Y es que están a la espera de la resurrección definitiva, en la que Dios será todo en todos. Véase aquí el bellísimo alcance que tiene la resurrección con la ascensión y la presencia del Señor a la diestra del Padre, en el seno de la Trinidad. Es allí donde estamos.
Es allí donde están las almas santas, o las almas que se están purificando van camino a estar plenamente gozando de esa realidad, aun cuando todavía no venga la resurrección, que será la resurrección de los muertos, la resurrección de todos, no es mi resurrección únicamente, ¿no? O sea, es la idea individualista del proceso, no, es la resurrección de los muertos y la plenitud de los tiempos, en que todo es puesto a los pies de Dios por Cristo. Omnia vestra sunt vos estis Christus autem Dei, ¿no? La escritura, nos explica Ratzinger, ahondando en ello, ofrece una concepción que llama humana y dialógica de la inmortalidad. Según ella, la persona, que es lo esencial del hombre, permanece. Lo que ha madurado en la existencia terrena de la espiritualidad corporal y de la corporeidad espiritual permanece de modo distinto. Permanece porque vive en el recuerdo de Dios, dicho de manera ligeramente distinta de como lo enunciamos, de como enunciábamos lo mismo recién. Quien vive es el hombre y no el alma separada. El elemento cohumano pertenece al futuro. De ahí que el futuro de los hombres solo llegará felizmente a su término cuando se consume el futuro de la humanidad. Esta resurrección al final de la historia es, sin embargo, algo realmente nuevo. No podemos imaginárnosla, porque no conocemos ni las posibilidades de la materia ni las del Creador. Si las cosas son así, Dios es juez en la medida en que es la verdad misma. El límite escatológico no se atraviesa solo en la muerte, sino ya en el acto de fe. Dijimos antes que la verdadera línea entre muerte y vida pasa propiamente no por la muerte biológica, sino que discurre entre el estar con aquel que es vida y el aislamiento que se niega a estar con él. De ahí las palabras de ese teólogo suizo tan amigo de Pablo VI, a quien le predicó uno de los retiros, de que solo muere lo que ya está muerto. No es necesario que tratemos aquí expresamente el hecho de que para aquel que sin culpa suya no ha podido encontrarse con las palabras de Cristo, ese estar con puede consistir sencillamente en la disponibilidad dispuesta, como la llama Heidegger, curiosamente. No sabía yo que Heidegger hubiese tenido eso acá, pero es verdad, biográficamente tuvo esos acercamientos. Puede consistir sencillamente en la disponibilidad dispuesta, en el gesto abierto a la expectación. En este sentido, es el hombre, en definitiva, el que se convierte en juicio para sí mismo. Cristo no impone condena alguna, únicamente el hombre puede poner una barrera a la salvación. Finalmente, tenemos que recordar que Cristo no se encuentra aislado, pues el sentido todo de su vida terrena consistió en edificarse un cuerpo, en hacerse su plenitud. Su cuerpo le pertenece. Por eso se da el encuentro con Cristo en el encuentro con los suyos y en el encuentro con su cuerpo. Nuestro destino, nuestra verdad, precisamente entendida teológica y cristológicamente, depende por ello de nuestra relación con su cuerpo y sus miembros sufrientes. Y en este sentido es que juzgan los fieles. Como es el caso de Lázaro y el rico Pulón, o como dice Mateo 19 sobre que los discípulos juzgarán a las tribus de Israel, o en 1 Corintios los santos juzgarán al mundo.
Cuando hablamos de la resurrección en el último día, desde esta perspectiva se aclara también la relación entre juicio particular y juicio universal. Por más que con la muerte se decide la definitiva verdad de un hombre, será algo nuevo cuando se haya purgado totalmente toda culpa del mundo y cuando, en consecuencia, reciba su puesto en el conjunto de modo definitivo. Hay quien ha afirmado que, cita al teólogo el libro Mysterium Mortis de Boros Ratzinger, lo cita, y dice: con la muerte se da la posibilidad para el primer acto totalmente personal del hombre. Quiere decir que la muerte, continúa la cita, es el lugar preferido por excelencia para hacerse consciente, para la libertad, el encuentro con Dios y la decisión sobre el destino eterno. El motivo central en el desarrollo de esta tesis debe ser, sin duda, continúa Ratzinger, la sensación de que la libertad del hombre, quebradiza y siempre ensombrecida de tantas maneras como se da en su vida terrena, es demasiado pobre y limitada como para que pueda depender de ella un destino eterno e irreversible. El punto de partida que movió al padre Glorieux a ocuparse de la idea mencionada fue de hecho el fijarse en que Tomás de Aquino, en lugares importantes, cita esta sentencia de San Juan Damasceno: la muerte es para el hombre lo que la caída fue para los ángeles. La muerte es para el hombre lo que la caída fue para los ángeles. El Aquinate parece comparar la muerte del hombre con la situación de decisión con que se enfrentaron los ángeles. La verdad del hombre, que se hace definitiva en el juicio, es la verdad que en el todo de su vida y sus caminos se convirtió en pauta fundamental de su existencia. Pero que allí toca el punto decisivo. Pero es cosa de Dios únicamente el decidir cuál es la decisión última en la suma de las decisiones que constituye toda una vida. Solo Dios puede decidir si en esa vida, a pesar de todas las equivocaciones, sigue existiendo un último atisbo de disponibilidad y si la negación decidida llega hasta la raíz. Es muy interesante, y si tienen la oportunidad de leerlo o de escucharlo como un oratorio de John Elgar, The Dream of Gerontius, el sueño de Gerontius, de St. John Henry Newman, que será el 1 de noviembre declarado doctor de la Iglesia. Si no tienen la música, que seguramente se encuentran en todos estos sistemas de YouTube y demás, pero lo que es interesante es la letra, porque acompañar la música es una música como de decir 1910, 1920, tiene algunas connotaciones de música moderna dentro de la melodiosidad clásica, pero es un poema que escribió St. John Henry Newman para explicar el purgatorio a una religiosa. Entonces escribe este poema, y que es la vida de Gerontius, que muere y va al purgatorio. Entonces, ¿qué pasa en todo ese entre que expira y llega al juicio? Es muy interesante. Bueno, pero tiene que ver con esto, enriquece esta visión. Es Dios quien conoce mejor que nosotros las sombras de nuestra libertad. Es Él también quien sabe del llamamiento y de las posibilidades de que dispone el hombre. Puesto que conoce la insuficiencia del hombre, se ha hecho como verdad redención, sin perder la dignidad de la verdad.
La fe en el regreso de Cristo representa pues la certeza de que el mundo alcanzará la plenitud, naturalmente no gracias a la razón planificadora. Ahí estamos en el espacio de la utopía, sino a partir de la fuerza indestructible del amor que ha vencido en el Cristo resucitado, presente, vida eterna. La fe en el retorno de Cristo es la fe en que al final la verdad juzga y el amor triunfa. Por supuesto que únicamente gracias a la superación de la historia hasta entonces existente, superación que en realidad está pidiendo esta misma historia. La salvación se apoya en que es trascendiendo. La salvación del mundo se apoya en que es trascendido como mundo. La salvación del mundo se apoya en que es trascendido como mundo. El Cristo resucitado es la certeza viviente de que esa superación trascendente, sin la cual el mundo es un absurdo, no se hunde en el vacío, y de que por eso la historia se puede vivir positivamente y nuestro limitado y pobre actuar racional tiene sentido. El anticristo es, desde este punto de vista, la cerrazón absoluta de la historia en su lógica propia, como antítesis respecto de aquel cuyo costado abierto, según Apocalipsis 1:7, mirarán al final todos los ojos. Magnífico. Y hasta ahí mi síntesis sobre la vida eterna en Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Joseph Ratzinger prácticamente, porque no he leído documentos del magisterio papal para hacer esta síntesis, sino que más bien está en sus obras académicas. Con ello pasamos a Spe Salvi, la esperanza. Y ya dijimos Hebreos 11. Ahora, parto por una cita que no es de Spe Salvi. Yo lo que voy a hacer, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta la 1, o sea, media hora. Yo voy a recordar algunos párrafos y los comentamos básicos de Spe Salvi, pero voy a partir por una cita de algo que habló, porque cuando vino a Chile el año 88, un año después de Juan Pablo, Joseph Ratzinger dio varias conferencias. Están en este cuaderno Humanidad. No me atrevo a desprenderme de él porque tal vez no lo tengo y tal vez no está en internet. Podemos mirar si está en internet. Bueno, pero eso es muy interesante, estas conferencias que dio en Santiago. La más importante de todas fue la que dio a la conferencia episcopal, que reprodujimos entera. En ese tiempo en Arte y Letras se podían hacer esas cosas. Pero en una conferencia que dio en la iglesia de San Ignacio, repleta de gente, dijo lo siguiente, y esto es 1988. La encíclica Spe Salvi es de 2007. O sea, todavía quedan sus 20 años, digamos. La verdad y el amor son idénticos al poder de Dios, pues Él no posee únicamente esa verdad y ese amor, sino que Él mismo es verdad y amor.
La verdad y el amor son y constituyen entonces en el mundo el poder verdadero y definitivo. En ellos se fundamenta la esperanza de la Iglesia, la esperanza de los cristianos. Más aún, son la verdad y el amor los que hacen que la existencia cristiana sea esperanza. A la Iglesia se le pueden quitar muchas cosas en este mundo. Ella puede sufrir grandes y dolorosas derrotas. Constantemente surgen en ella muchas cosas que la apartan de lo que ella realmente es. Son precisamente estas cosas las que le son arrancadas de las manos. Mas ella no perece. Al contrario, su ser emerge siempre renovado y retoma nuevas fuerzas. El barco de la Iglesia es la nave de la esperanza. A ella podemos subirnos sin miedo. Quien la guía y la protege es el mismo Señor del mundo. Bien, eso dicho en 1888, de algún modo se plasma, es una síntesis de la visión de la esperanza de Benedicto que se proclama en esta encíclica, como digo, 2007, entregada en la fiesta, el día 30 de noviembre de 2007, en la fiesta de San Andrés. Yo voy a recordar algunos párrafos de esta encíclica y, bueno, según el caso los vamos comentando. Dice él ahí, podemos afrontar nuestro presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Y si podemos estar seguros de esta meta, y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Esperanza es una palabra central en la fe bíblica, hasta el punto de que en muchos pasajes las palabras fe y esperanza parecen intercambiables. Pablo recuerda a los efesios cómo antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. El cristianismo no solamente el cristianismo no es solamente un decir ahora, no es solamente una buena noticia, una comunicación de contenidos desconocidos. Hasta el momento, el mensaje cristiano no es solo informativo, sino que es performativo. El Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se puedan saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. ¿En qué consiste esta esperanza que en cuanto a esperanza es redención? El núcleo de la respuesta se da en el pasaje de la carta de los Efesios. Ante el encuentro con Cristo, los efesios estaban sin esperanza. Antes del encuentro con Cristo, los efesios estaban sin esperanza, porque estaban en el mundo sin Dios. Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Para nosotros, que vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios, y nos hemos acostumbrado a Él, el tener esperanza que proviene del encuentro real con este Dios resulta que ya casi imperceptible. El ejemplo de una santa en nuestro tiempo puede en cierta medida ayudarnos a entender lo que significa encontrar por primera vez
y realmente a este Dios. Y aquí se va a referir al inicio de esta encíclica a la santa Josefina Bakhita, que nació en 1869, y es una historia bellísima que recomiendo repasar en el punto 3 de la encíclica Spe Salvi. La experiencia de la pequeña esclava africana Bakhita fue también la experiencia de muchas personas maltratadas y condenadas a esclavitud en la época del cristianismo naciente. Cuando la carta a los hebreos dice que los cristianos son huéspedes y peregrinos de la tierra, añorando la patria futura, los cristianos reconocen que la sociedad actual no es un ideal. Ellos pertenecen a una sociedad nueva, hacia la cual están en camino y que es anticipada en su peregrinación. Volvemos al tema de nuestra exposición anterior. Los primeros cristianos pertenecían a las clases sociales bajas. Vivían en el mundo sin esperanza y sin Dios. El mito había perdido su credibilidad en esos tiempos del primer cristianismo. La religión del Estado romano se había esclerotizado, convirtiéndose en simple ceremonial que se cumplía escrupulosamente, pero ya reducido solo a una religión política. Se veía lo divino en las fuerzas cósmicas, pero no existía un Dios al que se pudiera rezar. Hay un texto de San Gregorio Nacianceno que puede ser muy iluminador. Dice que en el mismo momento en que los magos, guiados por la estrella, adoraron al nuevo rey, Cristo llegó al fin, al nuevo rey Cristo, llegó a su fin la astrología, porque desde entonces las estrellas giran según la órbita establecida por Cristo. En esta escena se invierte la concepción del mundo de entonces, que de modo diverso también hoy está nuevamente en auge. No son los elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo. La última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor. Una persona. Y si conocemos a esta persona y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de los elementos materiales ya no es la última instancia. Ya no somos esclavos del universo y de las leyes. Ahora somos libres. Debemos volver una vez más al Nuevo Testamento. En el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos se encuentra una especie de definición de la fe que une estrechamente esta virtud con la esperanza. La fe es la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. El hecho de que este futuro exista cambia el presente. El presente está marcado por la realidad futura y así las realidades futuras repercuten en las presentes y las presentes en las futuras. En el versículo 34 del capítulo 10 de la Carta a los Hebreos, el autor habla a los creyentes que han padecido la experiencia de la persecución y les dice: compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes y par conton, los bonorum en la traducción de la Vulgata,
Aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes, y parxin, en griego, substanciam, en la traducción de la Vulgata. Y parconta son las propiedades, los bonorum, lo que en la vida terrenal constituye el sustento, la base, la sustancia con la que se cuenta para la vida. Esta sustancia, la seguridad normal para la vida, se la han quitado a los cristianos durante la persecución. Lo han soportado porque después de todo consideraban irrelevante esta sustancia material. Habían encontrado una base mejor, que perdura, que nadie puede quitar. Esta nueva libertad, la conciencia de la nueva sustancia que se nos da, se ha puesto de manifiesto no solo en el martirio, que lo hubo mucho, ¿no? También en las grandes renuncias, desde el nacimiento del monacato hasta, dice y recuerda Benedicto, los muchos apóstoles y consagrados en nuestro tiempo. En ellos se ha demostrado que esta nueva vida posee realmente sustancia, y es una sustancia que suscita vida en los demás. Para comprender más profundamente esta reflexión sobre las dos especies de sustancias, hipóstasis e hiperconta, y sobre los dos modos de vida expresados en ella, tenemos todavía que reflexionar brevemente sobre dos palabras relativas a este argumento que se encuentran en el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos. Se trata de las palabras hipomone e hipéstole. Hipomone se traduce normalmente por paciencia, perseverancia, constancia. El creyente necesita saber esperar, soportando pacientemente las pruebas para poder alcanzar la promesa. En la religiosidad del antiguo judaísmo, esta palabra se usó expresamente para designar la espera de Dios, característica de Israel, su perseverar en la fidelidad a Dios basándose en la certeza de la alianza. En el Nuevo Testamento, esta espera de Dios, este estar de parte de Dios, asume un nuevo significado. Dios se ha manifestado en Cristo. Nos ha comunicado ya la sustancia de las realidades futuras. Y de este modo, la espera de Dios adquiere una nueva certeza. Se esperan las realidades futuras a partir de un presente ya entregado. En la espera ante la presencia de Cristo, con Cristo presente, de que su cuerpo se complete con vistas a su llegada definitiva. En cambio, con hipóstole se expresa el retraerse de quien no se arriesga a decir abiertamente y con franqueza la verdad quizás peligrosa. Este esconderse ante los hombres por espíritu de temor ante ellos lleva a la perdición. Por el contrario, la segunda carta a Timoteo caracteriza la actitud de fondo del cristiano con una bella expresión. Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. Agustín describe de modo muy preciso y siempre válido la situación esencial del hombre, la situación de la que provienen todas sus contradicciones y sus esperanzas. Deseamos la misma vida, deseamos la vida misma, la verdadera, la que no se ve afectada ni siquiera por la muerte, pero al mismo tiempo no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados. Esta realidad desconocida es la verdadera esperanza que nos empuja. Y al mismo tiempo, su desconocimiento es la causa
de todas las desesperaciones, así como también de todos los impulsos positivos o destructivos hacia el mundo auténtico y el auténtico hombre. La expresión vida eterna trata de dar un nombre a esta desconocida realidad conocida. Eterno suscita en nosotros la idea de lo interminable y eso nos da miedo. Vida nos hace pensar en la vida que conocemos, que amamos y que no queremos perder, pero que a la vez es con frecuencia más fatiga que satisfacción. De modo que, mientras por un lado la deseamos, por otro no la queremos. Podemos solamente tratar de salir de nuestro pensamiento, de la temporalidad a la que estamos sujetos y augurar de algún modo que la eternidad no sea un continuo sucederse de días del calendario, sino como el momento pleno de la satisfacción. La eternidad como el momento pleno de la satisfacción en la cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el momento de sumergirse en el océano del amor infinito en el cual el tiempo, el antes y el después ya no existe. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido pleno, sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. En el Evangelio de Juan, Jesús lo expresa así: volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. El objetivo de la esperanza cristiana, que es lo que esperamos de la fe, de nuestro ser con Cristo. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, que domina este texto, ha trazado una especie de historia de los que viven en la esperanza y de su estar de camino. Una historia que desde Abel llega hasta la época del autor. En los tiempos modernos se ha desencadenado una crítica cada vez más dura contra este tipo de esperanza. Consistiría en puro individualismo que habría abandonado el mundo a su miseria y se habría amparado en una salvación eterna exclusivamente privada. De Lubac ha podido demostrar, basándose en la teología de los padres, en toda su amplitud, que la salvación ha sido considerada siempre como una realidad comunitaria. La misma carta a los Hebreos habla de una ciudad, por tanto, de una salvación comunitaria. Los padres coherentemente entienden el pecado como la destrucción de la unidad del género humano, como ruptura y división. Babel, el lugar de la confusión, de las lenguas y de la separación, se muestra como expresión de lo que es el pecado en su raíz. Por eso la redención se presenta precisamente como el restablecimiento de la unidad en la que nos encontramos de nuevo juntos en una unión que se refleja en la comunidad mundial de los creyentes. Esta vida verdadera hacia la cual tratamos de dirigirnos siempre de nuevo comporta estar unidos existencialmente en un pueblo y solo puede realizarse para cada persona dentro de este nosotros. Precisamente por eso presupone dejar de estar encerrados en lo propio, en el propio yo, porque solo la apertura a este sujeto universal abre también la mirada hacia la fuente de la alegría, hacia el amor mismo, hacia Dios. Esta concepción de la vida bienaventurada, orientada hacia la comunidad,
se refiere a algo que está ciertamente más allá del mundo presente, pero precisamente por eso tiene que ver también con la edificación del mundo, de maneras muy diferentes según el contexto histórico y las posibilidades que éste ofrece o excluye. Intentemos fijarnos, por poner un caso, en un momento de la Edad Media, bajo ciertos aspectos emblemáticos. En la conciencia común de los monasterios aparecían como lugares para huir del mundo, contemptio mundi, y eludir así la responsabilidad con respecto al mundo, buscando la salvación privada. Bernardo de Claraval, que con su orden reformada llevó una multitud de jóvenes a los monasterios, tenía una visión muy diferente sobre esto. Para él los monjes tienen una tarea con respecto a toda la iglesia y por consiguiente también respecto al mundo. Y con muchas imágenes ilustra la responsabilidad de los monjes para con todo el organismo de la iglesia, más aún para con la humanidad. Bernardo dice explícitamente que tampoco el monasterio puede restablecer el paraíso, pero sostiene que, como lugar de labranza práctica y espiritual, debe preparar el nuevo paraíso. Una parcela de bosque silvestre se hace fértil precisamente cuando se talan los árboles de la soberbia, se estirpa lo que crece en el alma de modo silvestre y así se prepara el terreno en el que pueden crecer pan para el cuerpo y para el alma. ¿Acaso no hemos tenido la oportunidad de comprobar de nuevo, precisamente en el momento de la historia actual, que allí donde las almas se hacen salvajes, no se puede lograr ninguna estructuración positiva del mundo? ¿Cómo ha podido desarrollarse la idea de que el mensaje de Jesús es estrictamente individualista y dirigido solo al individuo? Para encontrar una respuesta a esta cuestión, hemos de fijarnos en los elementos fundamentales de la época moderna. Estos se ven con particular claridad en Francis Bacon. Es indiscutible que ha surgido una nueva época con sus planteamientos y que él representa bien. ¿Sobre qué se basa este cambio epocal? Se basa en la nueva correlación entre experimento y método que hace al hombre capaz de lograr una interpretación de la naturaleza conforme a sus leyes y conseguir así finalmente la victoria del arte sobre la naturaleza. Victoria cursus artis supernaturam. La novedad, según la visión de Bacon, consiste en una nueva correlación entre ciencia y praxis. De esto se hace después una aplicación en clave teológica. Esta nueva correlación entre ciencia y praxis significaría que se restablecería el dominio sobre la creación que Dios había dado al hombre y que se perdió por el pecado original. Quien lee estas afirmaciones y reflexiona con atención, reconoce en ellas un paso desconcertante. Hasta aquel momento, la recuperación de lo que el hombre había perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se esperaba de la fe en Jesucristo. Y en esto se veía la redención. Ahora esta redención, el restablecimiento del paraíso perdido, ya no se espera de la fe, sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis. Con esto, no es que se niegue la fe, pero queda desplazada a otro nivel. Aquí está justamente el punto del cual hablábamos antes. Y las diferentes formas de utopía, ¿no? Que pueden ser o sociales o ideológicas, o pueden ser las de un buen católico, de un feligrés que
inmerso en esta cultura, pues allí sitúa todo su tesoro. Con esto, no es que se niegue la fe, pero queda desplazado a otro nivel, el de las realidades exclusivamente privadas y ultramundanas, al mismo tiempo que resulta en cierto modo irrelevante para el mundo. Esta visión programática ha determinado el proceso de los tiempos modernos e influye también en la crisis actual de la fe, que en sus aspectos concretos es sobre todo una crisis de la esperanza cristiana. Por eso, en Bacon, la esperanza recibe también una nueva forma. Ahora se llama fe en el progreso. Gracias a la sinergia entre ciencia y praxis, se seguirán descubrimientos totalmente nuevos, surgirá un mundo totalmente nuevo, el reino del hombre. ¿Hasta qué punto? También la feligresía acepta eso. Son los distintos niveles. Durante el desarrollo ulterior de la ideología del progreso, la alegría con los visibles adelantos de las potencialidades humanas es una confirmación constante de la fe en el progreso como tal. Pero hay dos categorías que ocupan cada vez más el centro de la idea de progreso: razón y libertad. Tanto se ha referido Benedicto, ya no solo Ratzinger, Benedicto, a estas dos categorías, razón y libertad. El progreso es sobre todo un progreso del dominio creciente de la razón. Y esta razón es considerada obviamente un poder del bien y para el bien. El progreso es la superación de todas las dependencias. El progreso hacia la libertad perfecta. También la libertad es considerada solo como promesa en la cual el hombre llega a su plenitud. En ambos conceptos, libertad y razón, hay un aspecto político. En efecto, se espera el reino de la razón como la nueva condición de la humanidad, que llega a ser totalmente libre. Ambos conceptos llevan en sí mismos un potencial revolucionario de fuerza explosiva. Hemos de fijarnos brevemente en dos etapas esenciales de la concreción política de esta esperanza, porque son de gran importancia para el camino de la esperanza cristiana, para su comprensión y su persistencia. En primer lugar, la Revolución Francesa, con el intento de instaurar el dominio de la razón y de la libertad, ahora también de manera políticamente real. La Europa de la Ilustración ha contemplado fascinada estos acontecimientos, pero ante su evolución ha tenido que reflexionar después de manera nueva sobre la razón y la libertad. Para las dos fases de la recepción de lo que ocurrió en Francia son significativos los escritos de Kant. En 1792 escribe la obra La victoria del principio bueno sobre el malo y la constitución de un reino de Dios sobre la tierra. En ella dice: el paso gradual de la fe eclesiástica al dominio exclusivo de la pura fe religiosa constituye el acercamiento del reino de Dios. Nos dice también que las revoluciones pueden acelerar los tiempos de este paso de la fe eclesiástica a la fe racional. El reino de Dios, del que había hablado Jesús, recibe aquí una nueva definición. Asume también una nueva presencia. Existe, por así decirlo, una nueva espera inmediata. El reino de Dios llega allí donde la fe eclesiástica es superada y reemplazada por la fe religiosa, es decir, por la simple fe racional. Aquí está el entrecruce
en todo ese proceso, digamos, que vive la modernidad, desde antes de la Revolución Francesa, durante y después. Pero en 1795, la revolución había sido en 1789, este escrito que he citado es de 1792, o sea, 3 años después de la revolución. Pero en 1795, Escarmentado escribe el final de todas las cosas. Y ahí dice el mismo Kant: el cristianismo, aun habiendo sido destinado a ser una religión universal, no habrá sido ayudado de hecho por el destino a hacerlo, no habría sido ayudado de hecho por el destino a hacerlo, podría ocurrir bajo el aspecto moral el final perverso de todas las cosas. Ya está advirtiendo lo que puede sobrevenir. En el siglo XVIII no faltó la fe en el progreso como nueva forma de esperanza humana y siguió considerando la razón y la libertad como la estrella guía que debe seguir el camino de la esperanza. El avance cada vez más rápido del desarrollo técnico y la industrialización, que comportaba crear muy pronto una situación social completamente nueva. Se formó la clase de los trabajadores de la industria y el así llamado proletariado industrial, cuyas terribles condiciones describió Engels en 1845. Era necesario un cambio, pero el cambio supondría la convulsión y el abatimiento de toda la estructura de la sociedad burguesa. Después de la revolución de 1789, había llegado la hora de una nueva revolución, la proletaria. El progreso no podía avanzar simplemente de modo lineal, a pequeños pasos. Hacía falta un salto revolucionario. Karl Marx recogió esta llamada de momento y trató de encauzar este definitivo gran paso de la historia hacia la salvación, hacia lo que Kant había calificado como el reino de Dios. Al haber desaparecido la verdad del más allá, se trataría ahora de establecer la verdad del más acá. La crítica del cielo se transforma en la crítica de la tierra, la crítica de la teología en la crítica de la política. El progreso hacia lo mejor, hacia el mundo definitivamente bueno. Ya no viene simplemente de la ciencia, sino de la política, y de una política pensada científicamente que sabe reconocer la estructura de la historia y de la sociedad, y así indica el camino hacia la revolución, hacia el cambio de todas las cosas. Marx, con el Partido Comunista, nacido del Manifiesto de 1848, dio inicio también concretamente a la revolución. El cambio radical fascinó y fascina todavía hoy de nuevo. La revolución se implantó de manera más radical en Rusia. Pero con su victoria se puso de manifiesto también el error fundamental de Marx. Él indicó cómo lograr el cambio total de la situación, pero no cómo debería proceder después. Suponía que con la expropiación de la clase dominante, con la caída del poder político y con la socialización de los medios de producción, se establecería la nueva Jerusalén. Todo podía proceder por sí mismo, por el recto camino, porque todo pertenecería a todos y todos querrían lo mejor unos para otros. Tras el éxito de la revolución, Lenin pudo percatarse de que en los escritos del maestro no había ninguna indicación sobre cómo proceder. Había hablado ciertamente de la fase intermedia de la dictadura del proletariado, como de una necesidad que, sin embargo, en su segundo momento se habría demostrado caduca, pero por sí misma. Esta fase intermedia la conocemos muy bien. También sabemos cuál ha sido su desarrollo posterior. En lugar de alumbrar un mundo sano, ha dejado tras sí una destrucción desoladora. El error de Marx no consiste solo en haber ideado los ordenamientos necesarios para el nuevo mundo.
ya que no habría necesidad de ellos. Que no diga nada de eso es una consecuencia lógica de su planteamiento. Su error está más al fondo. Ha olvidado que el hombre es siempre hombre, ha olvidado al hombre y ha olvidado su libertad. Ha olvidado que la libertad es siempre libertad, incluso para el mal. Creyó que una vez solucionada la economía, todo quedaría solucionado. Su verdadero error es el materialismo. El hombre no es solo producto de condiciones económicas y no es posible curarlo solo desde fuera, creando condiciones económicas favorables. Terminemos, porque ya estamos en la hora, con un párrafo importante sobre la fisonomía de la esperanza cristiana. Un progreso acumulativo solo es posible en lo material. La libertad del ser humano es siempre nueva y tiene que tomar siempre de nuevo sus decisiones. La libertad presupone que las decisiones fundamentales de cada hombre, cada generación, tenga un nuevo inicio. Pueden construir a partir de los conocimientos y experiencias de quienes les han precedido, así como aprovecharse del tesoro moral de toda la humanidad, pero también pueden rechazarlo, ya que éste no puede tener la misma evidencia que los inventos materiales. El tesoro moral de la humanidad no está disponible como lo están, en cambio, los instrumentos que se usan. Existe como invitación a la libertad y como posibilidad para ella. Pero esto significa que el recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca puede garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que éstas sean. Las mejores estructuras funcionan únicamente cuando en una comunidad existen unas convicciones vivas capaces de motivar a los hombres para una adhesión libre al ordenamiento comunitario. La libertad necesita una convicción. Una convicción no existe por sí misma, sino que se ha de conquistar comunitariamente siempre de nuevo. Puesto que el hombre sigue siendo siempre libre y su libertad es también siempre frágil, nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente consolidado. Quien promete el mundo mejor, que duraría irrevocablemente para siempre, hace una falsa promesa, pues ignora la libertad humana. La libertad debe ser conquistada para el bien una y otra vez. La libre adhesión al bien nunca existe simplemente por sí misma. Si hubiera estructuras que establecieran de manera definitiva una determinada buena condición del mundo, se negaría la libertad del hombre y por eso, a fin de cuentas, en modo alguno serían estructuras buenas. Bien, yo creo que la hora no nos alcanza. Más que hacer una conferencia sobre la Spe Salvi, me pareció que tendríamos eventualmente tiempo de repasar algunos párrafos esenciales, pero yo creo que, en fin, el documento está ahí. Hemos hecho un aperitivo del mismo, pero yo la recomiendo mucho. No es una encíclica larga, pero es una encíclica fundamental y es una encíclica que conmovió profundamente a muchas personas, digamos, ¿no? Incluso personas que no cristianas o bautizadas, pero no conscientes de la importancia de la doctrina. Así es que quedo ahí y
Nada, agradezco yo a ustedes la oportunidad de esta conversación.